Muy bien, pues continuemos con geometría. Este, el examen de casas pues se cebó, se fue el internet, así que pues ya está próximo listo. Nos enteramos del horario. Igualmente el lunes no va a haber clases, es día festivo, así que tenemos otro fin de semana largo. Y ya en el futuro más lejano, para el Día de Acción de Gracias. Vamos a tener toda la semana libre, no solamente el jueves y el viernes, así que esa semana o esa última semana de noviembre no vamos a tener clases. Bueno, pues el tema de hoy es, Buenas tardes, maestro. buenas Buenas, tardes, profesor. buenas tardes. El tema de hoy es escala y proporción. Ya habíamos estudiado la proporción anteriormente, básicamente pues es la regla de tres. Aquí en geometría la vamos a aplicar para encontrar medidas desconocidas y para atribuir medidas a lados congruentes, ¿sí? Igualmente la escala se utiliza para reducir medidas y para interpretar medidas. Entonces, no sé si han visto en un mapa que tienen en la orilla básicamente una línea. Y esa línea tiene medidas. Vamos a abrir aquí, a ver si se abre el mapa. Y básicamente eso representa las distancias, este, aquí. Entonces, por ejemplo, ya no lo tiene. O está mucho. Acá está abajo. Si ven acá abajito, aquí, tiene esa línea y dice 2 millas. Eso quiere decir que ese pedacito de ahí en el mapa representa 2 millas, que en la vida real ese pedazo de ahí representa 2 millas. Entonces, básicamente, si yo muevo, Hola maestro, buenos días. buenas tardes, Buenas tardes. Bueno, si yo muevo el mapa y lo posiciono de esta manera, ahí donde tengo colorado de rojo, básicamente representa 2 millas. Ahora, dependiendo si subo o bajo, esa línea va a cambiar. Como me voy acercando más, ya la línea representa 2000 pies. Y si me alejo más, esa línea va a representar 5 millas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a eso nos referimos a escala, donde básicamente reducimos un tamaño grande a un tamaño compacto para representarse en un mapa o en un croquis o en un plano.
Ahora aquí, pues básicamente no tenemos la escala completa. La escala completa se viene dando con con una regla. Entonces, utilizando esa regla es como podemos, este, se podría decir, descifrar el tamaño real o las distancias reales. Ahí en el mapa de Google, pues simplemente nos dan una raya y esa raya crece o se hace más pequeña. En este caso, este, en la escala que les presentan en su examen de matemáticas, va a ser un poquito diferente.
Pues básicamente la escala, como les digo, la representamos con una proporción y básicamente tiene dos elementos. El primer elemento es básicamente el valor que representa la magnitud abstracta. O sea que en el mapa vamos a medir 3 pulgadas, sí, 3 pulgadas aquí en el ejemplo. Entonces, nos dicen que 3 pulgadas es la representación abstracta de una magnitud real. Y esa magnitud real en este caso serían 5 millas. Entonces, 3 pulgadas en el mapa representan 5 millas en la vida real. Ahora, nos pueden presentar también la escala que vimos en el mapa de Google, donde tenemos una línea y lo que debemos utilizar es una regla o un pedacito de papel para medir esas magnitudes. Entonces la escala sería una línea de esta manera y ya tomamos el pedacito y empezamos a medir. Entonces, la escala se utiliza para mapas, se utiliza para croquis, se utiliza para modelos. No sé si ustedes o sus hijos o sus hijas coleccionen, por ejemplo, Hot Wheels. Abajo del carrito de juguete trae la escala y la escala se presenta como una proporción de esta manera. Entonces, las magnitudes pues no necesariamente tienen que ser así de drásticas, ¿no? Podemos utilizar de metro a centímetro o también de pulgada a pulgada, dependiendo el tamaño de del modelo. Por ejemplo, las estatuas también pueden ser representadas en una escala, por ejemplo, de 2 a uno, donde no necesariamente estamos usando pulgadas a metros, sino simplemente pulgadas a pulgadas, pero para incrementar o reducir. Y en este caso, pues se representa simplemente con una proporción. Ahora, aquí en geometría también, con esta proporción, podemos evaluar el tamaño de figuras o de figuras congruentes. Y la escala funciona de la misma manera y la regla de 3 va a funcionar de la misma manera que la vez anterior. Preguntas hasta el momento, ¿no? Maestro, Sí, entonces la primera escala se representa con 3. Eso significa que la segunda es el 5. ¿O qué significa cuando me puso ahí 3M? pues 3 pulgadas equivalen a 5 millas. Eso es lo que les estaba explicando, ¿no? De que si tenemos un mapa, en el mapa, pues el mapa no va a ser el tamaño real, sino lo que lo tenemos que reducir, tenemos que crear una escala. Entonces, en este caso, el autor decidió poner que 3 pulgadas en papel representan 5 millas en el mundo real. Y esta escala, pues, es arbitraria, porque todos los mapas se pueden hacer de una escala diferente. Entonces también como ahí entra, no sé si como en México hacíamos las escalas de un dibujo grande a cuadros chiquitos y ahí hacíamos el dibujo. ¿También entra esto? Pues es básicamente lo mismo. O sea, como les digo, son arbitrarias. Ujú. Estas no son valores universales, porque yo puedo hacer un mapa pequeño donde la escala sea de 1 a 10, por ejemplo, o puedo hacer un mapa más grande donde la escala es de 10 a 20. Entonces, la escala es a discreción del autor y del propósito de la obra. Pero básicamente lo que confirma la escala es que existe esa equivalencia. ¿No? Entonces ahí donde dice dónde continúa la escala también se puede representar con una línea y de cifras.
No, pues sí, por eso le puse 2 puntos, ¿no? Ujú. Ah, ok, maestro, gracias. Sí, de nada. Puedo continuar. Sí, ¿Sí? Muy sí, bien. maestro. Esto de la escala y de la proporción también lo podemos utilizar para encontrar el tamaño de figuras congruentes. Entonces, como les decía, si tenemos un carro de Hot Wheels o si tenemos y un carro de verdad, y básicamente tenemos las proporciones y las medidas del carro de Hot Wheels, podemos entonces encontrar las medidas del carro de verdad. O si, por ejemplo, tengo una situación, que es el problema más común que van a encontrar en el examen, que supongamos que tenemos un poste y tenemos a una persona. Y la pregunta básicamente es que ¿cuál es la altura del poste? Ahora les dicen en el problema que la persona, pues la persona la podemos medir, ¿no? Fácilmente. Supongamos que esta persona mide 1,80 m y que a mediodía, no, bueno, no a mediodía, más tarde, y que como a las 3 de la tarde, su sombra mide aproximadamente 2,5 m. ¿Sí? Entonces nosotros muy fácilmente podemos accesar nuestra altura utilizando una cinta de medir. Nosotros muy fácilmente le podemos pedir a un compañero o una compañera que nos mida la sombra de la punta del pie hacia adelante. Entonces aquí obtenemos estas dos medidas. Ahora, aquí en el planeta Tierra, a esta hora, cualquier objeto de manera vertical va a dar una sombra del mismo tamaño, en el sentido de que va a ser proporcional a la altura del objeto, ¿sí? Entonces aquí formamos dos figuras congruentes, dos triángulos congruentes de ángulo de 90 grados, nosotros con nuestro cuerpo formando una sombra a las 3 de la tarde y el poste con su altura igual va a formar un triángulo con un ángulo de 90 grados, con una sombra a la misma hora y esta sombra va a ser proporcional, también formando otro triángulo, siendo ambos triángulos, Buenas, buenas tardes. buenas tardes, congruentes, ¿sí? Entonces tomamos la cinta de medir y medimos que el poste genera una sombra Mira. de 8 metros, ¿sí? Para nosotros es muy difícil escalar ese poste y medirlo. Entonces aquí viene la magia de la escala
la proporción y la congruencia. Entonces no sabemos qué tamaño es ese poste, pero lo podemos calcular, siendo una vez más la misma hora del día, estando nosotros de pie 90 grados, estando el poste de pie 90 grados, formando esas figuras congruentes. ¿Sí? Entonces aquí, básicamente, formamos esa proporción. Acuérdense que cuando formamos una proporción o una regla de 3, tenemos que poner los valores de manera equivalente, ¿sí? Uno enseguida del otro. En este caso, como les digo, son figuras congruentes, así que vamos a poner los lados congruentes uno con el otro. En este caso, ¿cuál es la altura del poste? ¿La conozco? No, No, pero lo vamos a sacar porque No conozco la altura del poste. Ahora, sobre, conozco conozco la longitud de la sombra 8 metros. en 8 metros. Esto equivale a, y aquí es donde viene la congruencia, alturas con alturas, bases con bases, o lados con lados, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la altura de la persona? 1.8. 1 metro con 80. 1.8 metros. ¿Cuál es la longitud de la sombra? 2.5 metros. 2.5 metros. Entonces aquí fíjense, creamos esta equivalencia. Formamos nuestra regla de 3 utilizando este, básicamente estas medidas. Aquí estamos diciendo que no conocemos la altura del poste, pero la altura del poste es congruente con nuestra altura, 1.8 metros. De igual manera, ese poste proyecta una sombra de 8 metros, lo cual equivale o es congruente a la sombra que nosotros proyectamos, que es de 2,5 metros. Aquí vamos a hacer la regla de 3 como ya la habíamos hecho anteriormente. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Quién se acuerda? ¿Qué voy a hacer aquí? Multiplicar ¿Qué voy a multiplicar? 1.5. ¿Qué? A ver, permítame. 1.8 por 8. Voy a multiplicar 1.8 por 8 o 8 por 1.8 por 1, perdón, u 8 por 1.8 y eso me va a dar un total de 14.4 y esto lo voy a dividir por 2.5, ¿sí? Porque Sí. acuérdense que se multiplica cruzado y se divide con el denominador restante. Y eso me va a dar un total de 5.76 metros. Eso quiere decir que el poste mide 5.76 metros. ¿Sí? Entonces, básicamente, esto es la manera en que podemos utilizar este modelo para descifrar medidas congruentes. ¿Sí? Ahora, hagamos otro ejemplo. Bueno, primero les doy espacio para que copien.
Maestro, ¿de dónde salió el 5.70? Hicimos una regla de 3. Multiplicamos 8 por 1.8 y lo que salió se dividió entre 2.5. Acuérdese que en la regla de 3 se multiplica cruzado y se divide por el denominador restante o por lo que no, o por donde no esté la X. Ok, ¿Sí? entonces fueron 2.5. ¿Perdón? Es que no entiendo cómo fue que salió el 5.76. Una vez más le repito, multiplicamos 8 por 1.8 y lo que salió lo dividimos con el denominador restante. Acuérdese que la raya significa dividir. El número de arriba se divide entre el número de abajo. Ok, ok, ¿Sí? ok, entendí. Dividió el 2.5 entre el 14.4. Al revés, 14.4 entre 2.5. Ok, Sí, porque si divido 2.5 entre 14.4 me va a salir otro número diferente. Pues básicamente aquí tenemos otro ejemplo, pues ya, este, con una escala tal cual. Entonces supongamos que tenemos un mapa, y básicamente en este mapa, hagan de cuenta que, no sé, hay un río y hay un puente y hay otra calle, etcétera. Y acá abajo nos ponen la escala. Entonces, de esta manera, ¿no? Y nos dicen que 2 centímetros equivale a 1 kilómetro. Y que básicamente, pues agarramos una regla y medimos de aquí para acá. Y aquí son 14 centímetros. Y la pregunta es que ¿cuántos kilómetros sería esto en la vida real? Básicamente vamos a tomar nuestra escala y la vamos igualmente a poner a manera de fracción, porque acuérdense que la proporción y las fracciones pues se representan de esa manera, ¿no? Entonces ponemos 2 centímetros sobre 1 kilómetro, porque acuérdense que la organización es de izquierda a derecha. La izquierda es lo primero, va arriba, la derecha va abajo. Entonces aquí 2 centímetros sobre 1 kilómetro. Y ahora pondríamos las equivalencias. En este caso, centímetros con centímetros, kilómetros con kilómetros. ¿Sí? Entonces, aquí, pues en el mapa nosotros medimos 14 centímetros y eso no sabemos a cuántos kilómetros equivale. Entonces, otra vez, vamos a aplicar la regla de 3, donde se multiplica cruzado por donde está la X. En este caso sería el 1 por el 14 y se dividiría con el numerador restante por el simple hecho de la manera en que está configurado este problema. Entonces aquí multiplico cruzado 1 kilómetro por 14 centímetros y eso me da 14 14 centímetros, ¿sí? De aquí esto lo voy a dividir entre 2. el 2 que me restó
Y esto al dividirse, pues me va a dar 7. 7 7. kilómetros. Y así es básicamente cómo se hace este asunto, ¿sí? Entonces, aquí es cómo funciona la proporción y la escala. Donde una vez más les digo, con la escala, básicamente estamos tomando un valor y lo estamos encogiendo. Y ya con la proporción, ya básicamente revelamos cuál es el tamaño real de en el mapa de esa medida. Preguntas. ¿No hay preguntas? Maestro, sí. Sí. ¿Podemos multiplicar kilómetros con centímetros? En este caso no estamos en sí multiplicando kilómetros con centímetros, estamos multiplicando equivalencias. O Ya cuando, por ejemplo, calculamos una área o un volumen o un perímetro, no podemos mezclar unidades. En este caso no estamos calculando absolutamente nada de eso. Lo que estamos es tratando de extraer escala. este, una escala. Entonces aquí no estamos multiplicando kilómetros por metros o centímetros, sino que básicamente estamos encontrando equivalencias. Entonces aquí no estamos multiplicando unidades diferentes, simplemente estamos con la regla de tres buscando una equivalencia. Ok, Sí, sí, gracias. sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Ahora tenemos este otro problema, donde básicamente tenemos dos figuras. Ambas figuras son congruentes por definición. Y básicamente queremos encontrar el área de ambas figuras. El problema es que no tenemos la medida del apotema de la figura más grande, llamémosle A. Únicamente tenemos las medidas completas de la figura B. Pero como les dije, sabemos que ambas figuras son congruentes. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? A ver quién me dice. 1 entre 2 y X entre 8. ¿Sí? Sí se puede. ¿Qué otra cosa se puede hacer aquí? Podemos hacer aquí una regla de tres o también podemos calcular la proporción básicamente de de ambas figuras. Nosotros podemos encontrar la escala de ambas figuras. Entonces podemos hacer una regla de tres o también podemos encontrar la escala entre ambas figuras. ¿Sí?
Entonces, Maestro, ahí podríamos decir, si uno es para 2, entonces 4 es para 8. sí, sí. No, se me adelantó un poquito, pero sí, exactamente. Sí, maestro, así la hicimos. ¿Ya quedó el día, no? Sí. Sí. Este, básicamente, exactamente, lo hacemos de esa manera, ¿no? Tenemos 2 sobre 8 y lo que vamos a hacer pues es simplificar. ¿Qué número divide al 2 y al 8? El 1 y el 4. No, El 2. 2, 2. Sí, el 2. Entonces 2 entre 2 es 1. 8 entre 2 4. es 4. Entonces la escala aquí es 1 a 4, porque la proporción es 1 a 4, así como lo habían mencionado anteriormente. Entonces, si el apotema de la primera figura mide 1 centímetro y el lado mide 2 centímetros, utilizando esta escala, ¿cuánto mediría el apotema de la figura A? 4. 4. Mediría 4. ¿Seguros que mediría 4? ¿Por qué? A ver. Porque el de 2 es 1, entonces le sumamos, si le vamos sumando, como si es 1, si es 4 es 2, si es 6 es 3, si es 8 va a ser 4. Ujú, sí, Y si fuera del chiquito, si fuera 10 pues ya sería más. sí. Entonces, básicamente, cada 1 centímetro de la figura B equivale a 4 centímetros de la figura A. ¿Sí? Así, de esta manera. ¿Sí? Entonces, ya aquí podemos crear la escala, una regla de 3, y entonces ahora sí podemos calcular el área o el perímetro o lo que sea que se necesite, ¿no? De dos figuras congruentes. Y como les digo, la escala se puede aplicar de cualquier forma mientras existe esa congruencia. Entonces, podemos utilizar esta regla de 3 y podemos utilizar también una escala para hacer una regla de 3. ¿Sí? Preguntas. Maestra, entonces ese podemos hacerlo a la escala en cualquier figura, como en un círculo también. Sí, en lo que sea. Y todavía más en un círculo, porque los círculos esos sí tienen una proporción perfecta. Por eso pi es universal. Sí, porque básicamente no importa el tamaño del círculo, pi es el mismo porque básicamente tiene esa proporción perfecta. Sí, Bien, gracias. sí, de nada. O sea que, como les digo, las figuras tienen que ser congruentes, tienen que tener la misma cantidad de lados, la misma cantidad de ángulos y los ángulos deben tener el mismo tamaño.
porque los ángulos, no importa la longitud de los lados, el tamaño de un ángulo es universal. O sea que 90 grados son 90 grados, aunque los lados midan 3 centímetros, aunque los lados midan 50 kilómetros, 90 grados son 90 grados. Entonces, mientras las figuras cumplan con esa congruencia, no hay problema, podemos crear una escala. Como les decía con el ejemplo de la sombra, mientras yo esté parado en un ángulo de 90 grados y el otro objeto también esté parado a 90 grados y la sombra sea proyectada a la misma hora del día, ahí tenemos una proporción. Entonces, esas son las únicas condiciones para que podamos utilizar una escala de manera eficiente, que tienen que ser figuras congruentes. ¿Alguna otra? Maestro, la proporción sombra, debe ser a cierta hora o cualquier hora podría hacerse. No Está el tiene que sol. ser. Bueno, ambas sombras tienen que ser proyectadas a la misma hora. O sea, no puedo utilizar una sombra de mediodía y una sombra de 3 de la tarde. Ambas sombras tienen que ser de la misma hora. Mientras ambas sombras sean de la misma hora, no importa qué hora del día sea. Excepto el mediodía, porque a mediodía no se proyecta una sombra. Es básicamente cuando el sol está directamente sobre nosotros y la sombra es básicamente un círculo en el suelo. Pero mientras la sombra se pueda proyectar, tiene que ser a la misma hora de los dos objetos. O sea, no puedo utilizar mi sombra de mediodía y la sombra del poste de las 2 de la tarde, no se puede. Ambas sombras tienen que estar proyectadas a la misma hora. Gracias, maestro. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Maestro, Sí. ¿por qué ahí le puso el uno? ¿Tenemos que hacer eso o nomás con que ya tengamos la escala? No, pues ese uno es parte de la escala. ¿O esa es la escala de uno? No, pues, o sea, cuando vamos a crear una escala, tenemos que poner los números correspondientes, ¿no? Entonces aquí tenemos 2 y 8 que corresponden a las medidas del lado de la figura. Ujú. Para la escala tenemos que crear una proporción. Y en la proporción acuérdense que tenemos que simplificar la fracción hasta que ya no se pueda simplificar más. Entonces, en este caso, el 2 es múltiplo de 2 y el 8 es múltiplo de 2. Así que lo utilizamos como común divisor. 2 entre 2 es 1 y 8 entre 2 es 4. Entonces, nuestra escala es 1 en la figura B, equivale a 4 en la figura A. Y esa es la proporción y esa es la escala. Tenemos que simplificar a fuerzas hasta que ya no se pueda para encontrar la escala. No, ok, porque yo no lo había hecho así, sí, sí me había salido el 4, pero yo lo hice así como dijo la compañera. No, sí, o sea, lo hicieron entre comillas con la lógica, pero acuérdense que tenemos que utilizar álgebra Ujú. para expresarlo pues de una manera correcta. Ok, maestro, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. ¿Listos para los ejercicios? Ujú. Trataremos. Pues aquí están estos 3 problemitas, súper fáciles. No creo que duren más de 10, 15 minutos con ellos. Ahí vamos a encontrar en el primero la altura de la persona, ¿verdad? Y si le digo, le doy la respuesta, así que pues no le voy a decir. Ah, está bien, maestro. Pues aquí, básicamente en el primer problema, pues lo único que vamos a hacer es una regla de 3. Ujú.
donde 14, ay, un momento. Ya regresé. Este, si vamos a hacer una regla de 3. Entonces es 14 sobre 24. Y esto equivale a X Sobre sobre 1.5. 1.5. Entonces 14 Por 1.5. por 1.5 nos da 21 21 entre 24. entre 24. Nos da 1.12 metros. Nos da punto 84. Oh, 87 me da a mí. Punto Punto. 87, digo, sí. Ajá. Yo me confundí. Sí. Entonces aquí esta persona mide menos de 1 metro. Sí. Ahora, en el segundo problema, podemos hacer regla de 3, podemos hacer escala, los dos son válidos, nos piden el área y el perímetro de ambas figuras. Entonces, básicamente hacemos lo mismo. Es que aquí ocupo espacio. Entonces aquí igual, 2 sobre 8, que viene siendo 1 a Punto 4. Ajá. Entonces, ¿cuánto mide X? 4. 4. No creo. 4 de 2. 4. Este mide 3. Aquí 1, aquí este mide 2 y este mide 3. ¿Sí? Entonces, por cada uno aquí, son 4 acá. Serían 12 entonces. ¿Cuánto? 12. 12. Porque es 4 por 4 de 3. 4 por 3, 12. Bueno, yo la hice así. Yo saqué primero el del chiquito. Ajá. A ver qué dicen los demás. ¿Qué dicen los demás? Mm, Yo puse 8 sobre, yo puse al revés, 8 sobre 2 Ajá. igual a X sobre 3. Y ahí fue donde multipliqué el cruzado, ¿Y qué le salió? pues 2 sobre 24. 2 sobre 24, no. Porque quiero una cosa o la otra. Aquí podemos sacar la escala o podemos usar la regla de 3. A ver, ¿qué le salió en la X? Para X, ¿qué le salió? Entonces yo lo hice como en la regla de 3. Lo Ah, hice X igual sobre 8 igual a 3 sobre 2 y eso me dio 12. sí. A mí también. Sí, pues aquí la respuesta es 12. Pero está bien esa regla de 3 así. Pues yo Sí, también tengo 12, maestro. Pero... no, sí puedes, pero es Por el... usted me confundió usted que no, dije, ok, no estoy bien. No, yo no dije que no es así tal cual, sino que, por ejemplo, si aquí saco la escala, ¿no? 1 equivale a 4, ¿sí? Sí, Entonces, por cada uno del pequeño, son 3, pues yo son, dije, son 4 del lado grande.
Ajá, y del lado chico son 3. Yo hice esa multiplicación. Si este vale 4 y este vale 3. Ahí yo no sé, pero le puse 12. Yo No, también le sí, puse 12 porque lo que pasa es que estaba al revés. Es 24 entre 2 y eran los 12. ajá. Sí, porque aquí pues multiplicamos 4 por 3, Mm, porque este 4 es el equivalente, ¿sí? Ujú, sí, Entonces serían 4 por 3 son 12 y si sí. hacemos la regla de 3 es igual, va a resultar 12. Pues yo lo hacía así, maestro. 4 por ma- 12. A mí no me salió ningún 4. ¿Por qué? Es que usted usó una regla de 3, como le digo, aquí estoy usando la escala. Saqué Ah, primero ok. la escala. La Ah, escala es que 1 del lado A equivale a 4 del lado B. ok. Sí, porque yo lo hice como multiplique cruzado. Sí, con lo cual está bien. Lo cual está bien. Buenas Entonces, tardes, maestro. hola, buenas tardes. Disculpe. Ah, nomás pasa que para que me pone asistencia. Sí, está bien. Ahorita la compongo. Ok, ¿cuándo va a ser el gas test? Ah, ya pasó, pero lo que pasa es que no había internet, así que llama por teléfono para ver cuándo te pueden atender. Ey. Ok, está bien, maestro. Y el lunes no hay clases. Ok, gracias. De nada. Tengo un buen día, maestro. Igualmente. Adiós. Adiós. Entonces aquí para el área es base Por por altura. altura, que es 8 por 12 Igual a 96. igual a 96 y que es 2 por 3 que es igual a 12. 2 a 12 a 6. 6, maestro. Listo. Ahora por el perímetro es 2 por 8 más 2 por 12. 12. Los 2 por 8 16 son 16 más 24. más 24 Nos da 40. nos da 40. Y acá es 2 por 2 más 2 por 3 que es 4 más 6 que Nos son da 10. 10. 10. Y aquí podemos ver la equivalencia, ¿sí? Aquí mismo podemos Mm, la equivalencia, podemos ver la proporción, podemos ver la escala, ¿sí? Si ven el perímetro de la figura grande es 4 veces más grande que el perímetro de la figura pequeña, lo sí, que demuestra esta escala de aquí, está bien. Ujú. ¿sí? Está apuntando lo de arriba. Perdón, sí, déjenme, recorro esto un momento. Ok. Listo. Sí, déjeme apuntarlo. Luego dice aquí, la maqueta de una casa dice que su escala es de 5 centímetros, equivale a 3 metros. La sala en la maqueta mide 15 centímetros por 24 centímetros. ¿Cuántos metros cuadrados mide? Entonces aquí primero tenemos que revelar las dimensiones reales de la sala, porque lo único que tenemos pues es una escala. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a hacer una regla de 3, 2 veces 5 centímetros Entre 3. sobre 3 metros equivale a 15 centímetros sobre X. Entonces, 3 por 15, ¿cuánto? 45 entre 5. Sobre
5 nos da 9 9. metros. Y el otro igual, 5 centímetros sobre 3 metros es igual a 24 centímetros sobre X. 3 por 24 son 72 Ujú. sobre 5 nos da 14.4. Entonces, área es igual a 14.4 por 9 y son 129.6 metros cuadrados. ¿Sí o no? Yo lo había hecho diferente. Lo Dif- hice bien chiquitita. diferente como. Yo le hice 5 sobre 3 igual 24 sobre 15 igual a 72 sobre 45. Pues lo hice de la manera sencilla. Y le No salió. me dio el mismo resultado porque me dio, lo dividí y me dio 1.6. No, pues es que no lo hizo de la manera sencilla, lo hizo de la manera equivocada. Ajá. Profe, yo hubo uno, es que yo lo hice así. Ajá. Puse 15 para sacarle el 14.4. Yo le puse 15 centímetros sobre 9 porque como 5 centímetros equivalen a 3 metros, pues 15 centímetros equivalen a 9. Lo hice por lógica, me dice si está bien. Entonces puse 15 centímetros sobre 9 igual a 24 sobre X. Y ahí me da los 14.4. Estuvo mal hecho el procedimiento. No, porque está utilizando la misma escala, ya con el metraje ya revelado. Sí, porque, o sea, si 5 centímetros son 3 metros, pues 15 son 9, ¿cierto? Ajá. Se puede trabajar así. Sí, nada más que, como le digo, aquí estamos haciéndolo de una manera más expansiva, pero Sí. básicamente la lógica de la proporción está ahí, así que está bien. Y bueno, bueno, me faltó ese punto. El área del 14.4 multiplicarlo por los 9 para sacar la pregunta que dicen, ¿cuántos metros cuadrados mide? Sí, Ah, ok, gracias. sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? No, maestro, a mí me salió mal porque no anoté bien la pregunta. Ah, bueno, esa es otra historia. Sí, no miré bien las cantidades, Sí, No, pero pues salió súper mal. sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿No? El 9, ¿cómo fue que salió, maestro? Por- Haciendo la división, ¿verdad? sí, 5 45 entre 5. sí, Ok, sí, sería entonces 9.